Saludos a todos que se están conectando. Nosotros somos Suma Teológica Crítica y Académica. Muchas gracias a todos aquellos que están conectándose, a todos que van a ver esta transmisión en diferido. Muchas gracias a todos los suscriptores. El día de hoy simplemente me conecté para hablar un poco acerca del bautismo en el cristianismo antiguo. Vamos a estar revisando un artículo, de hecho una nota de la Biblia de Estudio Patrística, la sabiduría del cristianismo antiguo. Cuando el cristianismo o la iglesia cristiana primitiva empezó a desarrollarse en la antigüedad, habían ciertos problemas que también nosotros actualmente hemos tenido acerca del bautismo y acerca de dos tradiciones en la Biblia que nos habla acerca de cómo bautizar, si en el nombre de Jesús solamente o en el nombre trinitario, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces los padres de la iglesia también tuvieron ese problema con las escrituras, y recordemos de que la evolución eclesiástica llevó a poder resolver algunos problemas que en ese momento tenía la iglesia y a establecer ciertos reglamentos en la historia de la iglesia que no se encuentran en las Sagradas Escrituras. Y esto dio forma a lo que conocemos como la Didache. Vamos a estar hablando un poco también acerca de la Didache, que es un manual eclesiástico acerca de algunas normas, unas maneras que el cristianismo antiguo utilizaba o realizaba, algunas prácticas que hoy en día también las practicamos y que muchas veces tiene que ver mucho con esa tradición antigua del cristianismo. Y este es el problema y el dilema. Actualmente hay ciertos movimientos religiosos que empiezan a bautizar solamente en el nombre de Jesús. ¿Realmente el bautismo de solo Jesús es realmente válido? ¿O tenemos que bautizarnos en la forma trinitaria? Yo sé de que hay muchas argumentaciones acerca de la Trinidad, que es una palabra que no se encuentra en la Biblia griega del Nuevo Testamento. Sin embargo, tenemos que recordar que el cristianismo antiguo formó también el dogma de la Trinidad y también estableció también un patrón para el desarrollo del bautismo. Entonces, hoy vamos a estar analizando este problema acerca de esta cuestión, acerca del bautismo, acerca de los unicitarios. ¿Qué dice el cristianismo antiguo que también tuvo estos problemas en el principio del cristianismo? ¿Y cómo resolvió este problema acerca del bautismo en nombre de Jesús o en la forma trinitaria? Entonces voy a compartir pantalla. Vamos a analizar lo que es el libro de los Hechos, donde viene esta escritura tan particular. Yo creo que se han topado con el movimiento Solo Jesús. No sé si alguien conozca ese movimiento de Solo Jesús. Me parece que le dicen los unicitarios. Corríjanme si estoy en error. Sin embargo, por aquí, por esta región de México, hay ciertas personas que se bautizan solamente en el nombre de Jesús, debido a este versículo que nosotros encontramos en Hechos capítulo 11, versículo 42, y dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí nada más. Entonces, esta es la escritura que toman algunos para poder argumentar acerca del bautismo de solo Jesús, acerca de los unicitarios. Y esto es algo que el cristianismo antiguo también tuvo que enfrentarse a estas, podemos decirle, sectas que empezaron a cambiar ciertas ordenanzas de tradiciones cristianas antiguas que ya venían realizándose. Sin embargo, entonces encontramos este texto que es un poco complicado
de adaptar a lo que nosotros conocemos con la forma trinitaria del bautismo. Tenemos en Mateo acerca de que el Señor Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, ciertas corrientes, podemos decirles religiosas, han afirmado que solamente debemos de bautizarnos en nombre de Jesús, porque así lo practicaban los apóstoles. Sin embargo, tenemos esas dos tradiciones, la tradición del nombre en solamente de Jesús y tenemos la tradición trinitaria. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta cuáles eran aquellas tradiciones cristianas que se venían desarrollando en la antigüedad, que dieron forma al dogma del bautismo y que actualmente nosotros heredamos lo que es ese dogma acerca del bautismo. En cuanto al bautismo, es hasta el siglo III, el siglo IV después de Cristo, cuando realmente se le da la importancia al bautismo. Habían muchos que no se bautizaban. Aún hubieron obispos que llegaron a ser obispos sin ser bautizados. Fue hasta el siglo III, siglo IV, cuando ya era obligatorio para todo seguidor de Jesús entrar en las aguas del bautismo. Sin embargo, se encontraron con este problema. ¿Cómo se debe realizar el bautismo? No había una norma, no había un manual eclesiástico. La iglesia cristiana elaboró lo que es un manual eclesiástico llamado la Didache. Entonces tenemos este versículo que actualmente algunos toman para bautizarse solamente en nombre de Jesús. Vamos a leer una nota acerca de esto. Vamos a ver la respuesta de los padres de la iglesia acerca de esta peculiaridad que actualmente este movimiento argumenta de que solamente tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús. Recordemos de que si nosotros no conocemos nuestra historia, tendremos a repetir los mismos errores que cometieron los antiguos. Entonces, vamos a ver qué decían los padres de la iglesia acerca de esta cuestión, los unicitarios contra los trinitarios, realmente cuál era la forma en la cual se realizaba este dogma en la antigüedad. Voy a compartir pantalla. Acabamos de compartir pantalla y vamos a ver una nota acerca de esta cuestión. ¿Deberíamos de bautizar solamente en el nombre de Jesús o cuál era la creencia del cristianismo antiguo? Tenemos una nota de Dínimo y tenemos una nota de Teofilato que vamos a leer y vamos a comentar. Dice, aun cuando puede existir algún demente que se empeñe en bautizar suprimiendo algunos de los tres nombres antes dichos, esto es oponiéndose a la ley de Jesucristo. Esto me parece algo duro, algo como este personaje está tratando ya en la época, el siglo III, siglo IV. Habían algunos que argumentaban que solamente se debía de bautizar en el nombre de Jesús. Y aquí vemos cómo este personaje habla, aun cuando puede existir algún demente que se empeñe en bautizar, suprimiendo alguno de los tres nombres antedichos, esto es, oponiéndose a la ley de Jesucristo. Dice, bautizará, pero sin validez. Eso es algo interesante. Encontramos esta nota acerca de cómo está tratando esta cuestión, hablando de que hay algunos dementes que tratan de bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Ya en esa época ya había este movimiento de tipo sectario
Últimamente he estado leyendo mucho lo que es la patrística y parece ser que una de las principales preocupaciones de la iglesia cristiana primitiva es poder tener una ortodoxia, es poder ser guardianes de la fe apostólica que fue transmitida. Y parece ser que a estos personajes que se alejaban de la ortodoxia les llamaban herejes. Y ellos eran muy duros en cuanto a defender lo que es la verdadera doctrina. No voy a hablar de sana doctrina, ya que está de moda hablar mucho de sana doctrina, pero lo único que se habla actualmente de esa sana doctrina es del dogma de cierta denominación. Sin embargo, aquí vemos cómo este personaje está argumentando de que habrán algunos que son dementes, que solamente bautizan en nombre de Jesús y que estos no tienen validez. Entonces, para esa época ya existía un grupo que solamente bautizaba en el nombre de Jesús, probablemente lo que hoy llamamos los unicitarios. Lo estamos, lo estamos exponiendo de forma teológica, no vamos a abordar mucho la cuestión crítica y de las ciencias bíblicas, vamos a hablar acerca de teología histórica. Entonces, dice que estos bautismos que suprimían la forma trinitaria no tenían validez. Dice, y por eso no podrán liberar del pecado a aquellos a quienes creyese bautizados. De esto se deduce cuán indivisible es la esencia de la Trinidad y que el Padre es verdadero Padre del Hijo, que el Hijo es verdadero Hijo del Padre y que el Espíritu Santo es verdaderamente el Espíritu del Padre y de Dios Hijo, y que además lo es de la sabiduría y de la verdad, que es el Hijo. Este es el fundamento de la felicidad de los creyentes y todo el plan de salvación está basado en esta Trinidad. Y yo sé que hay una cuestión interesante en cuanto a la Trinidad. Por dogma y por fe aceptamos la doctrina de la Trinidad y que esto ya se venía desarrollando desde el cristianismo antiguo, el siglo II, siglo III. La Didache es del año 70 probablemente al año 90 y ya nos está hablando acerca de aspectos trinitarios. Entonces, esta argumentación y desarrollo de la doctrina trinitaria era algo que ya en el cristianismo antiguo ya se venía desarrollando y que los padres de la iglesia o los primeros cristianos argumentaban de que la Trinidad era importante en el credo del bautismo. Recordemos que toda secta es todo aquello que se aleja realmente de las doctrinas ya establecidas durante más de 2000 años, y estas sectas empiezan a argumentar cuestiones contrarios en cuanto a ciertos dogmas y a algunas doctrinas. Entonces, aquí podemos ver cómo estos cristianos antiguos, que eran teólogos antiguos, argumentaban de que realmente debería de ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y que habían algunos en esa época que solamente bautizaban en el nombre de Jesús y que muchas veces tenía que ver ese texto que en estos momentos vamos a revisar qué dicen también estos padres de la iglesia, primeros teólogos de la iglesia, acerca del bautismo de solo Jesús. Vamos a continuar leyendo. Dice, ¿cuál es la razón por la que en otros lugares se habla del bautismo solo en el nombre de Jesús? Lo encontramos en Hechos 10, 46 y 48. Entonces nos va a dar la respuesta aquí este teólogo cristiano de los primeros siglos. ¿Por qué es que encontramos esta peculiaridad en el texto bíblico? Dice, en primer lugar, decimos que no se entiende que el bautismo se administre solo en el nombre de Cristo, sino que alguien sea bautizado con el bautismo de Cristo, es decir, espiritualmente. Entonces, este es algo interesante lo que encontramos acá.
lo que nos está argumentando Teofilato, que esa cuestión acerca de que se bauticen en el nombre de Jesús quiere decir que se bauticen en el bautismo de Jesús, que fue un bautismo espiritual. Continuamos leyendo. No según los judíos, ni como Juan, que bautizaba invitando solo al arrepentimiento, sino participar del Espíritu Divino, como cuando Jesucristo se bautizó en el Jordán, cuando apareció el Espíritu Santo en forma de paloma. Por lo tanto, entiéndese esto del bautismo administrado en el nombre de Cristo, esto es, por la muerte de Jesucristo. Así como el Señor resucitó al tercer día después de muerto, así nosotros somos 3 veces sumergidos en las aguas y somos sacados de ellas, recibiendo como prenda de incorruptibilidad la gracia del Espíritu Santo. También esto contiene en sí el nombre de Cristo, el Padre como el que unge, el Espíritu Santo como unción y el Hijo como ungido. Esto es según la naturaleza humana. Entonces, en eso consistía el bautismo de Jesús, que es ser bautizados, así como Jesús fue bautizado en el Espíritu. Y recordemos de que el Padre estuvo presente teológicamente hablando en ese bautismo espiritual que nos narra el Evangelio de Mateo. Entonces a eso se refería el libro de los Hechos, y no solamente que se lo tomaran literal, que se bautizaran solamente en el nombre de Jesús. Me parece algo interesante cómo en la antigüedad también hubo este problema acerca del bautismo, si debemos de bautizarnos en la forma trinitaria o debemos de bautizarnos solamente en el nombre de Jesús. Entonces ya desde los primeros cristianos ya hubo este problema acerca de la cuestión trinitaria del bautismo. Y algo interesante también que nos habla esta nota es acerca de cómo realizaban el bautismo. Y yo sé que en el tiempo de la reforma, en el tiempo de la evolución teológica, la cuestión del bautismo ha tenido varios problemas de que si es por inmersión o si es por aspersión. Entonces aquí vemos de que una de las formas que se realizaba el bautismo en la antigüedad era por inmersión. Sin embargo, vamos a consultar otra literatura. Entonces ya vimos esta nota acerca del bautismo, acerca de cómo resolvieron el problema del texto de Hechos, por qué solamente aparece en el nombre de Jesús y no la forma trinitaria. Yo sé que hay muchas cuestiones de fondo, hay muchos problemas probablemente de crítica de tradiciones. Sin embargo, era la forma en que el cristianismo antiguo realizaba la ordenanza del bautismo. Decían estos primeros cristianos que en caso que alguien practicara el bautismo de solo Jesús, simplemente este bautismo era inválido. Aquí en México hay ese movimiento de solo Jesús, así me parece que se llaman, y en otros lugares le llaman unicitarios. Es una teología probablemente que nace en el siglo XVIII con una de las tantas líneas del pentecostalismo y del neopentecostalismo. Y entonces, sin ser tan críticos, porque estamos tocando la cuestión de forma teológica, vemos de que realmente el cristianismo antiguo defendía lo que era la forma trinitaria del bautismo. ¿Y por qué estamos tocando este tema? Debido a que hay muchos que argumentan, o este grupo que argumenta que solamente debemos de bautizarnos en el nombre de Jesús, excluyendo lo que es la fórmula trinitaria por cuestiones teológicas dogmáticas de este grupo. Sin embargo, tenemos otra pregunta. ¿De qué forma realizaban en el cristianismo antiguo
este tipo de ordenanzas? Vamos a consultar una obra también de los padres de la iglesia, la famosa Didache, que está fechado entre el año 90 al 120 después de Cristo, que de hecho lo estoy fechando muy tardíamente. Algunos lo fechan en el año 70, que es un manual eclesiástico. Recordemos de que en ese tiempo ya la primera generación de los apóstoles o la segunda generación del cristianismo, por así decirlo, ya no se encontraban, o probablemente ya Pablo ya había muerto en el año 60, igual de la misma forma Pedro. Entonces hubieron ciertos líderes del cristianismo antiguo que, debido a esta falta de revelación, podemos decirlo de esa forma, establecieron ciertas normas y ciertos principios para poder realizar ciertas ordenanzas. Por ejemplo, el bautismo, el servicio sacramental de la Santa Cena, el partimiento del pan y del vino, así como reconocer a los falsos profetas y los falsos apóstoles. Me parece interesante lo que es la Didache. Ya en el año 90 a 120 después de Cristo, debido a esto que estaba sucediendo en ese momento, hubieron estos cristianos que desarrollaron este manual, y me parece interesante cómo manejaron toda esta cuestión, cómo reconocer quiénes eran falsos apóstoles, quiénes eran verdaderos apóstoles, quién eran verdaderos predicadores y falsos predicadores. Lo que yo creo que deberíamos de aprender actualmente en el cristianismo moderno. Dejamos que cualquier persona se suba a predicar los domingos sin cuestionar realmente cuál es la doctrina, cuál es la teología que trae, cuál es el mensaje que trae, porque si trae sueños y revelaciones, ahí ya estamos fallando. Entonces, este cristianismo antiguo desarrolla lo que es la Didache, y vamos a estar viendo cómo se practicaba el bautismo y las formas del bautismo en ese cristianismo antiguo. Déjenme compartir pantalla. Aquí tenemos la Didache, que se puede considerar como un manual eclesiástico de normas. Si alguno de ustedes viene de alguna denominación mayoritario, por ejemplo, los bautistas tienen ciertas reglas de fe, y otras denominaciones tienen ciertas normas que no son, digamos, que no están en la Biblia, pero debido a las necesidades del tiempo y la época se establecieron esas normas. Entonces, de la misma manera, en el cristianismo antiguo, para poder salvaguardar lo que es la doctrina y la teología, se escribió este manual, la Didache. No voy a abordar las cuestiones críticas, no voy a abordar las cuestiones candentes acerca de la Didache. Simplemente vamos a leer cómo está escrito que los cristianos del año 90 al 120 después de Cristo veían lo que era el dogma del bautismo. Entonces tenemos la Didache en el capítulo 7 y habla acerca del bautismo. Vamos a leer. Respecto al bautismo, dice: bauticen de esta manera. Después de haber repasado todas estas cosas, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí nuevamente estamos encontrando la forma trinitaria del bautismo. En un manual eclesiástico del año 90 al año 120 después de Cristo, los primeros cristianos ya tomaron como forma
y dogma de fe el bautismo trinitario. Vemos en la nota que acabamos de leer en la Biblia de estudio patrística que habían algunos, dice, dementes. Me gustaría poder saber cuál era la palabra realmente que se utiliza en esta traducción, no sé si es griego o es latín, para realmente saber el verdadero significado de esta palabra. Demente les dice a aquellos que suprimen lo que es la forma trinitaria del bautismo, y encontramos que para ellos el bautismo de solo Jesús era inválido. Algo también que encontramos acá es que tiene que ser en agua corriente. No sé si ustedes, yo creo que sí, porque este canal tratamos de teología y la mayoría de los suscriptores quiero pensar que son cristianos. Esta práctica antigua de bautizar en agua corriente se practica aún hoy en día. Eh, en mi caso particular, que yo pertenezco a una denominación carismática, el bautismo se realiza en los ríos, a veces sin desconocer, yo creo esto, se bautizan en el río con agua corriente, con agua viva. Entonces, de esa misma manera se realizaba en la antigüedad. Dice, sin embargo, aquí hay una cláusula. Recordemos de que este manual fue escrito para poder resolver problemas que estaba enfrentando el cristianismo acerca de los aspectos del bautismo. Dice, pero si no tienen acceso a agua corriente, bauticen en otra agua. Y esto es algo interesante, algo que también actualmente nosotros, los cristianos del siglo XXI, también realizamos. Algunas iglesias bautizan en unas pilas bautismales, les dicen, en otras cuestiones, en un lugar donde realmente haya agua almacenada. Entonces, este manual eclesiástico nos dice de que también podemos, si no tenemos acceso a agua corriente, podemos bautizarnos en otra agua, en agua como las pilas bautismales. Dice, y si no pueden bautizar con agua fría, bauticen con agua caliente. Y esto es algo particular y algo específico que nos habla. Recordemos de que el cristianismo antiguo tuvo que resolver ese problema y ese dilema de poder realizar esta práctica. ¿Cómo? Ya Pedro ya había muerto, Pablo también ya había muerto, probablemente la segunda generación de los apóstoles ya habían muerto. No había nada escrito en la Biblia del Nuevo Testamento de cómo realizar este acto, esta ordenanza. Entonces estos cristianos trataron de resolver este problema y realmente es algo que no se encuentra en la Biblia, pero es una tradición cristiana antigua que fue redactada de forma oral. Ahora la tenemos en forma escrita en la Didache, que es un manual eclesiástico antiguo, podemos decirlo de esa manera, y podemos ver cómo se estaban resolviendo los problemas acerca del bautismo. En una ocasión me hicieron una pregunta, bueno, exactamente no me la hicieron a mí la pregunta, sino que preguntaban acerca de, díganme un versículo donde digan que se debe de bautizar en forma trinitaria o en qué forma se debe de bautizar. No existe realmente un texto que diga de qué forma se deben de bautizar los cristianos. Muchas cosas que nosotros realizamos hoy en día viene por tradición. Recordemos de que anteriormente no existía iglesia evangélica. La única iglesia que existía es la iglesia católica universal. Y algunas tradiciones que la iglesia católica universal
desarrolló, nosotros como parte de esa iglesia en esa separación del siglo XV, nosotros guardamos algunas tradiciones también eh, del cristianismo de la iglesia católica. Y esto es algo que a veces no nos gusta o no nos parece que tenemos que aceptarla. Sin embargo, la forma del bautismo no existe. Si te preguntaran o si le preguntaran a alguien, y algunas veces lo hacen solamente para cuestionar, dime un texto donde digan cómo debo de bautizar, y realmente no existe. Pero tenemos este manual eclesiástico que es muy interesante y es de época temprana, donde ya nos está demostrando de que los primeros cristianos ya empezaban a elaborar eh, tradiciones orales escritas acerca del bautismo y cómo realizar esta ordenanza como respuesta a esa pregunta de cómo realizar el bautismo. Entonces aquí vemos de que se bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debía de ser en agua corriente. Si no había acceso a agua corriente, se podía bautizar en otra agua. Dice, y si no pueden bautizar con agua fría, bautícesen con agua caliente. Interesante, hoy en día yo nunca he visto un bautismo con agua caliente. Pero si no tienen ninguna de las dos, echen agua sobre la cabeza 3 veces. Esto es algo interesante. ¿Cómo bautizaba el cristianismo antiguo? Y esta ha sido la discusión, yo creo, entre católicos y cristianos en la forma del bautismo, que si tiene que ser por inmersión o tiene que ser por aspersión. Aquí en este manual eclesiástico encontramos de que también puede ser solamente echando agua sobre la cabeza 3 veces, así como vemos en el bautismo de la Iglesia Católica Romana y Apostólica. Aquí no vamos a criticar a nadie, solamente estamos leyendo el texto. Nosotros no estamos a favor de nadie, simplemente estamos leyendo el texto. Yo sé que se escandalizan a veces con estas cuestiones y uno sale mal parado. A mí ya me han dicho de raíces hebreas, ya me han dicho judaizantes solamente porque hablamos de la nueva perspectiva de Pablo. Entonces aquí estamos viendo el texto que nos dice que si no hay agua estancada o agua corriente, si no hay ninguna de las dos, echen agua sobre la cabeza 3 veces. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la forma trinitaria acerca del bautismo, que puede ser también echando agua encima de la cabeza de la persona. Y acuérdense de que en este tiempo ya los cristianos de esta época ya estaban enfrentándose a algunos problemas que no podían resolver con la Biblia. Recordemos de que estas son tradiciones también antiguas, que empezaron de forma oral y posteriormente terminaron de forma escrita. Tuvieron que resolver este problema. ¿Qué pasaba con aquellas personas que no habían recibido el bautismo y se encontraban enfermos? Parece ser que esto de las personas que estaban en cama, que no podían trasladarse a un río, fue elaborado esta práctica. Y es una forma piadosa. A veces lo que muchas veces condenó Jesús en su ministerio es acerca del legalismo. El legalismo de la época de Jesús, que tenía que cumplirse realmente las ordenanzas. Y aún dice, y leemos en las escrituras, cómo habían tradiciones que ponían mayor énfasis que los propios mandamientos de Dios. Entonces, esto me parece una forma piadosa acerca del bautismo. Esta forma también fue pensada debido a que habían personas que no podían trasladarse hasta un río, o en este caso se encontraban enfermos. ¿Qué iban a hacer en ese caso? ¿Serían realmente ortodoxos, realmente de sana doctrina? ¿Tendrían que ir a un lago, sumergirse
Y hemos visto algunas cuestiones hoy en día, como algunas personas mueren en el bautismo. Esto debido por la salud de la persona. Últimamente había un video por ahí en las redes sociales cómo muere una persona en el bautismo. Probablemente los primeros cristianos, el cristianismo antiguo, también tuvo este problema acerca de qué hacer con esas personas que no podemos llevarlas a los ríos y ser sumergidas. Entonces dice, pero si no tienen ninguna de las dos, echen agua sobre la cabeza 3 veces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí encontramos lo que es la forma trinitaria, dice. Y esto me parece algo muy, muy interesante y que, bueno, en mi experiencia no he visto que se haga en mi congregación. Dice, y antes del bautismo, el bautizador debe ayunar de antemano. Dice, el bautizador debe de ayunar de antemano. Esto me parece algo muy bueno realmente, esto del ayuno para la persona que está bautizando. Dice, y el que va a ser bautizado y cualquier otro que pueda, pide al bautizado que ayune de antemano 1 o 2 días. Y yo creo que esta cuestión del ayuno ya no nos gustó a muchos. Realmente el bautismo era un dogma sagrado, un dogma espiritual en la antigüedad. Actualmente, en algunas ocasiones, probablemente no la vemos como lo veían los antiguos cristianos, el paso de fe. Y vemos cómo en este manual decía de que aquella persona que iba a bautizar, que estuviera en ayuno. Me parece algo increíble la patrística. En el poco tiempo de mi acercamiento acerca de la patrística, veo que estas personas, estos padres de la iglesia, eran realmente personas espirituales, eran personas que se guiaban por la escritura, y que es un mito todo aquello que a veces nos vienen a decir acerca de la patrística, de que le pertenece solamente al católico romano, de que estos cristianos eran cristianos, como se ha argumentado, de una teología muy pobre, pero sin embargo estamos viendo de que ellos sentaron la base de la teología que actualmente nosotros manejamos y heredamos. Recordemos de que nada aparte de la nada, la teología antigua era la interpretación de estos teólogos cristianos, que probablemente el día de mañana, tal vez la teología moderna va a ser vista de mala manera para aquí a 100 años. Recordemos de que la teología, las ciencias bíblicas y todos los métodos crítico-históricos literarios que existen hoy en día están actualizándose, y puede que el día de mañana a nosotros nos miren de esa forma que nosotros veíamos a los padres de la iglesia. Entonces, esto me parece muy bueno de la antigüedad. El bautizador debe ayunar de antemano, y el que va a ser bautizado y cualquier otro que pueda también. Pídale al bautizado que ayune de antemano 1 o 2 días. Entonces, esta ordenanza era algo muy sagrado en la antigüedad. Estamos ante un documento del año 90 al 120, y aunque no era obligatorio en ese tiempo el problema no era tanto el bautismo, el problema era más las persecuciones. De hecho, se le miraba mejor al martirio que al bautismo. Ya fue en el siglo III cuando ya era obligatorio que todo seguidor de Jesús sea bautizado. Y como comenté al principio del video, hubieron obispos que aún fueron obispos sin haber recibido el sacramento del bautismo. Entonces, en esa época, vemos que le dan importancia y una gran espiritual a esta ordenanza, pero también habían otros problemas en esa época en que se venían redactando estas literaturas.
y es acerca del martirio. Veían con mejores ojos morir que ser bautizados. De hecho, el ser mártir era ser partícipe del bautismo de Cristo, el famoso bautismo de fuego. Entonces me pareció muy interesante todo lo que vimos el día de hoy. Leímos un artículo de la Biblia de Estudio Patrística, el bautismo en el cristianismo antiguo, cómo realizaban esta ordenanza en el cristianismo antiguo. Y muchas gracias por estar hasta el final. Vamos a estar grabando otros videos y vamos a seguir con este proyecto, aunque hay personas que a veces desaniman a uno seguir con esto. Cuando yo empecé con este proyecto, lo empecé realmente porque realmente me gusta, me apasiona lo que son los libros, lo que es la literatura, lo que es la enseñanza, lo que es los estudios críticos bíblicos. Pero parece ser que el fundamentalismo ortodoxo se molesta con algunas cuestiones que vemos en este canal. Sin embargo, vamos a seguir más adelante las secciones académicas del Jesús histórico. Tenemos pendiente algunos videos acerca del concilio divino, acerca de ese concilio y antigua religión de Israel, primitiva religión de Israel, podemos decirlo. Y vamos a seguir nuestra sección de la sabiduría de los padres de la iglesia, que el día de hoy, este es el segundo programa que hacemos acerca del cristianismo antiguo. Suscríbanse al canal, con eso nos animan y nos motivan a seguir creando contenido. Muchas gracias a todos. Dejen sus comentarios. Quiero saber realmente qué opinan acerca de los unicitarios, acerca del bautismo de solo Jesús y de la forma trinitaria. Nos vemos en otra ocasión.